Bueno, el proyecto que dio origen a la investigación, cuyo producto es este ensayo, tuvo por fin explorar los esfuerzos que se hicieron en la Argentina de fin de siglo para establecer los límites de la nación. De alguna manera para dotar de sentido o dar significado a los ruidos, numerosos ruidos que aparecían en lo que por entonces era el epicentro del país, que era la ciudad de Buenos Aires. En otras palabras, esfuerzos para poder ordenar un escenario sumamente perturbador que estaba conformado por personas que venían de otros países, que traían culturas diferentes, valores diferentes, que portaban biografías personales y colectivas también diferentes. En cierto sentido, los estudios que están referidos a la construcción de la nación, si bien han sido los criterios para hacer esos estudios, han sido revisados y han sido evaluados en las últimas décadas, todavía predomina un enfoque según el cual la construcción de la nación es vista como el poder de ciertos grupos para poder imponer o celebrar sus propios valores en una determinada cultura. Creo que un enfoque novedoso que tiene este ensayo es que tomó un camino un poco diferente y que fue pensar la construcción de la nación en términos de esa irremediable e imprescindible relación que tiene la nación con la otredad, o sea, con lo otro, con lo diferente que necesita para estructurarse como un conjunto homogéneo en términos de identidades y de valores. El ensayo está circunscripto a un periodo de tiempo acotado, que son las décadas de 1880 a 1930, y esto responde al hecho de que se trató de una época en la que la nación se consolidaba, culminaba su proceso de construcción después de una larga experiencia de modernización. El ensayo toma tres tópicos, o por lo menos los tres centrales, que son: el primero de ellos es el referido a la familia y al matrimonio, considerados estos como dispositivos centrales en términos de vinculación social, sobre todo pensando, como dije antes, que se trataba de gente que venía de otros países sin vínculos familiares. Y trata de confrontar estos discursos sobre la familia y el matrimonio con un conjunto de comportamientos que podríamos llamar disidentes, como puestos en figuras como por ejemplo la figura del atorrante, o la figura del soltero, o la figura de la soltera, que eran considerados en las revistas y en científicas y culturales de la época como la mano muerta de la sociedad, o como personas muy vulnerables a ser corrompidos, en el caso de las mujeres por la prostitución, por ejemplo, y en el caso de los varones como los consumidores de la prostitución, por el alcoholismo, entre otras tantas desviaciones morales, ¿no? Porque una de las características que aparece en los textos revisados es que en realidad el extranjero en este proceso de construcción de la nación argentina es un extranjero no geográfico, sino un extranjero moral. De hecho, en la primera Ley Nacional de Trabajo, que la escribió Joaquín B. González en el año 1904, aparecen excluidos como sujetos de derecho al trabajo personas tales como las prostitutas, los mendigos, las personas vígamas, enfermos mentales y otras personas que tienen algún tipo de minusvalía, entre una larga lista de sujetos excluidos del derecho al trabajo. El segundo tópico que abordo está referido al rol de la mujer en la sociedad, ese lugar natural que se adjudica a las mujeres en la familia, y este discurso hegemónico es confrontado con distintos tipos de luchas que ya las mujeres empezaban a tener en esa época. Para nombrarte algunas de ellas, por ejemplo, las luchas de las mujeres que ya estaban eran alumnas de colegios secundarios, como fue la lucha de la señorita Lem, que hizo una verdadera revolución en su escuela, acompañada de sus compañeras, para evitar que, en realidad luchaban para tratar de conseguir una educación igualitaria y no ser convertidas en profesionales de la cocina, de la costura o del bordado. Y por supuesto el movimiento feminista, que es un movimiento que empieza a surgir en aquella época
y que concentra sus esfuerzos, por ejemplo, en el derecho al voto, ¿no? Y que estuvo representado por mujeres como Alicia Moró de Justo, por ejemplo. Y el tercer tópico que analizo es el de las sexualidades disidentes, que aparece en las revistas científicas, sobre todo, pero también en revistas como Caras y Caretas o Fray Mocho, caracterizados como invertidos sexuales, personas amorales, que no tenían ningún tipo de cura o de recuperación, y lo único que era posible hacer con ellos era una especie de profilaxis social, debido a que precisamente eran considerados como sujetos con algún grado de psicosis, ¿no? Y aparece ahí también el tema de los amores entre mujeres, fundamentalmente de jóvenes o de niñas, que se permiten algún tipo de licencia amorosa a través de cartas que se escriben entre ellas, ¿no? Y que también está testimoniado, y que son cartas capturadas por pedagogos como, por ejemplo, Víctor Mercante, que escribe sobre estos temas y alerta a la sociedad acerca de una especie de epidemia de tribadismo que hay que tratar de cuidar para que no infecte al conjunto de la sociedad argentina. En todo caso, son personajes, en los tres tópicos analizados, aparecen estos personajes caracterizados como personajes anómalos, con conductas disipadas, comportamientos amorales, perversos, y sobre todo con una frágil conciencia moral que muchas veces, en muchas ocasiones, está expresado incluso en términos de pánico moral, ¿no? De que hay que tener mucho cuidado con este tipo de identidades anormales. Claro que no se trata de una moralidad planteada en términos de un constructo abstracto, sino que, si recordamos que en esa época Argentina transitábamos el positivismo, el auge del positivismo estaba en ese momento instalado en el país, en realidad se trata de una moralidad entendida en términos de un constructo moral, un constructo humano moral claramente positivo, con el cual la ciencia no solo tiene que revelar, describir y analizar, sino que también tiene que tratar de confirmar esos valores para hacer la nación, para construir la nación, ¿no? Y que se vale de instituciones muy importantes como instituciones médicas, el derecho, la sanción moral y la sanción penal de estas identidades. En todo caso, el ensayo lo que trata de mostrar es precisamente estos esfuerzos por definir las identidades amorales o las identidades anormales para reducirlas o conducirlas al exilio y luego considerarlas extranjeras, ¿no? Y de esta manera establecer los límites de la nación, porque se trata de identidades que se escapan y que se van filtrando por esas fronteras aparentemente fijas y establecidas por la clase política de entonces, ¿no? Es una investigación que, aun cuando ha resignado las citas bibliográficas, abreva en estudios anteriores, como son, por ejemplo, los estudios que hizo la doctora Dora Barranco sobre la mujer y sobre los movimientos sociales de la época, los estudios de Jorge Salesi, los estudios de José Sebrelli, Francine Macielo y sus trabajos sobre la literatura de la época, los estudios de Donna Gay sobre la prostitución también en el mismo periodo, solo por nombrar algunos de los estudios que se han realizado sobre este tema.